si pueden ver pantalla. Se puede ver sin problema, todo bien. Muchas gracias. Entonces vamos a hablar de la primera parte de los sistemas conectados a red, ¿ok? Anteriormente en el curso habíamos estado conversando sobre el recurso solar, sobre la tecnología fotovoltaica y básicamente entramos en dos tipos de discusión a nivel de los sistemas generales. El primero de ellos son los sistemas conectados a red. Un sistema conectado a red, vamos a ver las diferentes características que se tienen, que son pues bastantes. Y los sistemas conectados a red tienen la facilidad de que tienen como base lo que es la red eléctrica en general. Estos son la mayoría de sistemas que posiblemente vayan a trabajar, son la mayoría de sistemas que se encuentran a nivel nacional y también en la mayoría de sistemas que se encuentran a nivel mundial, que son los sistemas pues, de abastecimiento de red. Entonces, esta es la agenda del día de hoy. Una introducción, una parte de flujo de proceso, una parte de cantidad de módulos y esto para dos tipos de sistemas, la venta a la red y autoconsumo, que vamos a verlo más adelante. ¿Ok? Entonces, básicamente, este es un esquema básico de bloques de un sistema de conexión a red. Hoy es una introducción a ese tipo de sistemas y no voy a entrar en detalles en el inversor. En las siguientes dos clases justamente nos vamos a enfocar en el inversor. Hoy solamente nos vamos a enfocar en el grupo fotovoltaico. La clase es relativamente introductoria porque ustedes de la unidad anterior sobre tecnología fotovoltaica ya tenían la capacidad de saber cuánta corriente tiene una cadena, formar cadenas en sistemas en serie o en paralelo o mixto, pero sin embargo hay que considerar ciertos aspectos importantes dentro del grupo fotovoltaico que va conectado al inversor. Tenemos varias cosas importantes y acá es lo primero que ya es sabido por ustedes, es que el sistema fotovoltaico o las celdas fotovoltaicas trabajan en corriente directa, ¿ok? La mayoría de los sistemas, o más bien, aquí no me voy a decir que la mayoría de los sistemas, la mayoría de redes de distribución están en corriente alterna, ¿ok? Esto básicamente obedece a que en el momento donde se realizó el boom de la corriente eh, de la electricidad, pues se notó que era mucho más sencillo realizar todo lo que es la parte de distribución a nivel de corriente alterna, porque con esto evitábamos las pérdidas en el conductor. Parte de lo que vamos a ver en el curso es determinar pérdidas en los conductores, porque eso va a ser crucial. Entonces, al tener corriente alterna, me permitía a mí, al estar variando de la onda 60 Hz o 50 Hz, ahorita voy a hablar un poco de por qué son 50 y 60 Hz, en las líneas de transmisión, eso nos permite transportar mayor cantidad de voltaje y al transportar mayor cantidad de voltaje tengo la capacidad de transportarlo a mayor distancia. Sin embargo, si ustedes no lo habían pensado, la mayoría de esos dispositivos o de todos los dispositivos que están en las casas posiblemente trabajen en corriente directa en gran mayoría. Si hablamos de los televisores, si hablamos de muchos electrodomésticos que no tengan motores, aunque hay motores también que trabajan en corriente directa, dependiendo de lo que se tiene. Entonces, posiblemente ustedes abren cualquier aparato o conector o cargador o una pantalla, por ejemplo, y se van a encontrar que lo que tienen es una fuente de rectificación. ¿Ok? Esto es una parte de comentario un poco al margen. Vamos a ver ese trasiego, cómo pasamos de corriente directa a corriente alterna, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en general a contextualizar la parte de un grupo fotovoltaico. ¿Okay? A pesar de que nosotros tengamos otras intenciones desde el punto de vista sostenible o ecológico, posiblemente a nivel de mercado, la mayor o las mayores tres razones para generar un sistema fotovoltaico son disponer de energía fuera de la red, ahorro de la factura eléctrica y vender energía. Y digo aparte de la parte de sostenibilidad, porque en el caso específico de Costa Rica, pues posiblemente no haga falta generar electricidad, dado que tenemos una matriz renovable. Sin embargo, si estamos en otro país, pues
una de las metas puede ser la parte de sostenibilidad. Al final del día, los intereses son más económicos y a la hora de plantear el escenario ante un cliente, estos escenarios pues van a ser terminantemente económicos. Ustedes van a hablar con cualquier persona que desee trabajar con un sistema fotovoltaico y básicamente tiene dos preguntas claves. La primera es cuánto cuesta el sistema, ¿ok? Y la segunda va a ser en cuánto tiempo ellos recuperan la inversión. Al final funciona desde el punto de vista operativo. General, de alguna de esas tres formas, pues es como se va a contrarrestar a nivel de los sistemas fotovoltaicos. Ahora, hay un papel esencial que es el de la red eléctrica, ¿ok? En los modos de aprovechamiento. La parte de la red eléctrica fue cubierta de muy buena forma en la charla de los retos de la red eléctrica, así que si no los han visto, les recomiendo realmente que la vean para que puedan entender los diferentes conceptos que hay detrás. Sin embargo, yo voy a explicar un poco por acá, pero sí les recomiendo como complemento que vean el video o la charla si no la han visto, ¿ok? La red eléctrica es un ente, podemos verlo como un ente que se encuentra pues básicamente en todo el mundo a nivel de electrificación y es el responsable desde un punto de vista dinámico de tener los generadores energéticos, obtener la energía que proviene de ellos y llevarla hacia los diferentes destinos de consumo, ¿ok? Existen diferentes tipos de consumo y esta es la primera de las cosas que ustedes tienen que preguntarse, porque en función de los tipos de consumo, ustedes van a tener que trabajar de forma diferente, ¿verdad? Las tarifas son, por ejemplo, diferentes. Esto lo vamos a ver muy claro en la charla sobre la normativa eléctrica nacional, donde tenemos un consumo residencial, que posiblemente es el que paguen en la mayoría de sus casas. Es un consumo establecido nada más a nivel realmente del consumo energético, porque se supone que son cargas muy pequeñas, así que no van a exigir del sistema cosas muy grandes, así que uno paga casi que por cada kilowatt hora que ustedes consumen, lo van a cancelar. En promedio en Costa Rica, lo vamos a ver con detalles porque varían en función de la región, pero en promedio anda como en unos 80 colones, ¿ok? Que son aproximadamente unos 20 centavos de dólar, que más o menos también es el costo de la electricidad, menos en realidad un poco en Estados Unidos, o 17 centavos de euro, por ejemplo, en Europa, en el caso específico de Alemania, ¿ok? Entonces, aquí no tiene nada de especial. Sin embargo, existen dos tipos de consumo que ustedes van a tener que analizar un poco más con detalle, ¿ok? Y yo sé que algunos de ustedes, bueno, no tengo ninguno con un consumo industrial, creo, pero sí tengo varios con un consumo comercial. Cuando nos metemos en tarifas comerciales, lo que sucede es lo siguiente. El consumo comercial tiene una tasa energética de consumo mayor que lo que es un consumo residencial. Eso implica que la red eléctrica, para poder abastecer este consumo, tiene que ampliarse un poco, porque uno de los temas importantes a nivel de redes eléctricas o de la red eléctrica es que debería ser equitativa para todos los usuarios. Es decir, por poder encender eh, una casa o una carga de un local, por ejemplo, no puede dejar sin electricidad al otro. Y esto es importante entenderlo y por eso me detengo con mucha certeza en este punto, porque es uno de los puntos críticos cuando se pregunta el por qué se cobra a pesar de que yo tengo un sistema fotovoltaico, ¿ok? Y eso lo vamos a ver con detalle un poco más allá. Volviendo al tema del consumo comercial, ese tipo de consumo tiene como característica principal de que se exige, o más bien se cobra, sobre un excedente de consumo. Entonces, en el caso específico del AJASEC, que es donde está pues, el TEC de Cartago, ese consumo ronda los 3.000 kilowatt hora, ¿ok? Ustedes ya han visto facturas de consumo, posiblemente han visto las de su casa, una facturación, consumo de casa, ronda como los 300 kilowatt hora, aproximadamente entre 300 y 400, dependiendo que tengan, cuánta gente vive y los hábitos de consumo. Una parte comercial va a rondar los 3.000 kilowatt. A partir de los 3.000 kilowatts se comienza a cobrar un excedente, ¿ok? Que es como energía
que se debe tener. Dependiendo de la compañía eléctrica con la que se esté trabajando, a nivel comercial también se puede cobrar lo que se conoce como la demanda, ¿ok? La demanda es cuánta potencia máxima yo necesito generar en un momento dado, ¿ok? ¿Por qué es importante esto? Cobrar demanda. El cobro de demanda se debe generalizar porque, por ejemplo, supongamos que ustedes tienen un local comercial que tienen una panadería, por poner un ejemplo, ¿ok? La panadería va a funcionar con hornos y esos hornos van a necesitar un periodo de arranque. Cuando ustedes tienen ese periodo de arranque, los hornos van a estar establecidos de tal forma que ustedes puedan arrancar los sistemas, pero va a ser de una forma momentánea. Estamos hablando que son menos de 6 segundos. Sin embargo, esos 6 segundos pueden ocasionar en la red eléctrica que otra casa se pueda quedar sin electricidad por un momento o generar sobretensiones, ¿ok? Que generen la quema de electrodomésticos. Finalmente, el consumo industrial son todas las plantas grandes donde se cobra no solamente el pico de la demanda, sino por cuánto tiempo se genera ese pico, ¿ok? Y se puede cobrar de forma escalonada. Es decir, pensemos en una empresa grande de manufactura que tiene, por ejemplo, tornos eléctricos. Entonces, esos tornos van a generar picos de, por poner un número, 120 amperios, ¿ok? En la demanda del sistema. Y esos picos son sostenidos por cada 5 minutos. Eso ya se cobra porque la red eléctrica tiene que especializarse para poder sostener los consumos residenciales. Y eso es uno de los principios que ustedes van a encontrar en cualquier curso sobre redes eléctricas, que la red eléctrica tiene que ser equitativa, sin importar el usuario. De ahí como la importancia de las compañías. Ahora, la red eléctrica se suministra desde el punto de vista de diferentes centrales. Podemos entrar, como en el caso de Costa Rica, centrales hidroeléctricas, que hay montones. Podemos hablar de centrales geotérmicas, como la que se encuentra cerca del volcán Miravalles, centrales eólicas, como las que se encuentran en Santa Ana o, o en la zona de Los Santos, y centrales fotovoltaicas grandes o pequeñas. En el caso de Costa Rica, esto es importante, las granjas solares más grandes son de 5 megavatios. De hecho, que una está en Guanacaste, la otra se ubica en San Carlos y son parte de los proyectos más grandes solares, dado las limitaciones o la estrategia sociopolítica de la red eléctrica, donde básicamente está concentrada en el ICE. La regulación y la apertura no es tan grande en ese sentido, ¿ok? Entonces, este tipo de conexión para la venta de red, yo genero un sistema fotovoltaico grande, de tal manera que simplemente toda la electricidad que yo consumo la voy a inyectar a la red eléctrica. Desde luego son inversiones grandes, ¿ok? Estamos hablando de que son inversiones de millones de dólares, ¿ok? En este tipo de centrales y que se pueden estar utilizando sin ningún problema, ¿ok? Al final del día, era lo que les comentaba a nivel de la central fotovoltaica, yo simplemente genero electricidad y la vendo sin ningún inconveniente. Hay un tema importante con las centrales fotovoltaicas y es el tema de la estabilización de red. Uno de los componentes importantes que tiene esta estabilización de red a nivel de centrales fotovoltaicas y que ustedes ya lo han experimentado y lo pueden experimentar en cualquier momento es la variabilidad del recurso solar, ¿ok? Eso quiere decir que si yo grafico la corriente de mi sistema fotovoltaico con un inversor, voy a tener momentos en función de la irradiancia que tenga en el momento y también de la temperatura, ¿ok? Que tengo menor cantidad de corriente y momentos que tengo mayor cantidad de corriente. Esta variabilidad tiene sus complicaciones un poco a nivel de red y es justamente que uno de los problemas de la red eléctrica es que se debe compensar la electricidad de alguna otra de las fuentes de generación, ¿ok? A diferencia de las otras redes, bueno, la central eólica presenta problemas similares, incluso un poco más drásticos, porque todavía el recurso solar, usted por lo menos puede predecir si un día es nublado o va a ser soleado.
en una central eólica, pues los vientos, a pesar de que también se pueden predecir, son más complicados de medir, dado que en nivel de vientos no solamente la intensidad, sino también la dirección, ¿ok? Eso genera que otros sistemas generales a nivel de centrales tengan mayores ventajas, porque presentan estabilidad. Por ejemplo, la central hidroeléctrica y la central geotérmica cuentan con la capacidad de que tienen un reservorio de energía, ¿ok? Este reservorio, en el caso de la geotermia, pues es todo el calor que se extrae, ¿ok? Y en el caso de la hidroeléctrica es el pozo que yo tengo. Entonces, supongamos que mi central fotovoltaica tiene menos irradiación y los consumos se mantienen generales. En ese punto, las centrales hidroeléctricas tendrán que girar a mayor velocidad para producir más energía y poder establecer la parte de red eléctrica. De ahí que la conexión para venta de red es un poco compleja, necesita personal especializado, ¿ok? Este es el primer curso de sistemas fotovoltaicos, pero ustedes también podrían, ¿por qué no?, ser operadores de una red para la venta, y eso va a necesitar un monitoreo constante, ¿ok? Hay problemas grandes en el nivel de las centrales fotovoltaicas, que si, por ejemplo, la irradiación es muy, muy baja, la central fotovoltaica tiene un problema, y es que el sistema se va a convertir como una carga más en el sistema, ¿ok? Para evitar eso, pues hay que usar protectores o cortadores de red que permitan cortar el paso del fluido eléctrico que yo tengo a nivel de planta. Y esa dinámica es de todos los días. Eso implica que tiene que haber operadores en un sistema automatizado, por lo regular, que baje todos los interruptores de la planta central fotovoltaica. Y hay puestos de trabajo para eso. ¿Okay? Hay gente que se encarga exclusivamente de estar monitoreando la red y estarla mapeando. Y no solamente para nivel fotovoltaico, en realidad todas las centrales de alta producción lo requieren, ¿ok? Ya cuando estamos hablando de sistemas de más de 1 megavatio, eso posiblemente va a requerir un operador, ¿ok? Que esté monitoreando y esté reportando, y no solamente eso, sino también esté dando un poco de mantenimiento. Otro de los factores que yo tengo, ¿ok? Y son esquemas de generación, no en el caso específico de Costa Rica, es, ok, ustedes pueden decir, bueno, yo tengo el dinero para montar una planta, sin embargo, no tengo la capacidad técnica o no tengo tanto dinero para mantener un centro de operación, ¿ok? En ese caso, ustedes pueden generar sistemas de venta a la red. Esto es lo que se conoce como red en sitio. Y por ejemplo, ustedes tienen un local comercial, ¿ok? Supongamos alguno de los moles que hay en Costa Rica, y ustedes pueden utilizar el techo para forrarlo de paneles solares fotovoltaicos. Ahora, esa energía no va a abastecer el consumo comercial de mi sistema, sino que se va a inyectar directamente en la red eléctrica como un proveedor, ¿ok? En este caso, ustedes estarían recibiendo dinero por cada kilovatio hora que se exporta del sistema fotovoltaico hacia la red eléctrica, ¿ok? Lastimosamente, a pesar de que estos son sistemas muy comunes a nivel del mundo, a nivel de Costa Rica este esquema de tarifa, ¿ok? O de incentivos no está aprobado, ¿ok? Esto es lo que se conoce como Grid in Tariff, que básicamente es, yo estoy conectado y simplemente soy un proveedor, ¿ok? En otros países, por ejemplo, en el caso específico de Canadá, es un poco interesante porque usted puede colocar sistemas fotovoltaicos, usted por aquí le está vendiendo la red eléctrica, por acá le está consumiendo la red eléctrica, y al final la compañía de distribución se encarga a usted de pagarle la diferencia o de cobrarle la diferencia, ¿ok? En función de cómo funcione en este caso, ¿ok? Entonces, en este caso, a pesar de que están físicamente en el mismo sitio, no hay una interacción eléctrica entre el consumo y la carga. Son sistemas bastante utilizados, hay modelos de negocio muy interesantes al respecto. Por ejemplo, uno de los modelos de negocio que es como bastante interesante, que hay empresas, por ejemplo, en Nueva York o en Toronto, ¿okay? Que es donde las conozco, que lo que hacen es alquilar techos. Entonces, ellos alquilan techos, le dicen a usted como un propietario de un lugar grande, desde luego, y le dicen, ¿usted va a utilizar ese techo para algo? Le ofrezco pagarle una mensualidad para que para yo instalarle paneles solares. Ahora, yo instalo los paneles solares, me encargo de todo,
y yo soy el encargado de cobrarle a la compañía eléctrica. Y a usted, yo le pago un monto mensual por ese alquiler de techo, ¿ok? Entonces, hay un modelo incluso más disruptivo en esta línea, que es básicamente como eh, un Couchsurfing o una aplicación como estas, que usted simplemente, usted le alquila o se encarga de conectar personas que tienen dinero para pagar una instalación fotovoltaica con personas que pueden trabajar a nivel de techo y son modelos de negocio que funcionan. ¿Ok? Ahora, el tipo de consumo del cual nos vamos a enfocar principalmente en esta unidad, porque es una de las más, a nivel de diseño, es de las más complicadas, porque ustedes tienen que interactuar entre el consumo residencial y la instalación fotovoltaica. En este caso, la instalación fotovoltaica no solamente interactúa con la red eléctrica de distribución, sino que va a abastecer directamente lo que es la instalación de consumo, que en este caso puede ser residencial o puede ser comercial. Por ejemplo, en el TEC, la granja solar que tenemos es de autoconsumo, esto es la electricidad pasa directamente al consumo eléctrico y ese consumo eléctrico no hay que extraerlo, perdón, no hay que extraerlo de la red. Al no extraer el consumo eléctrico de la red, yo lo que voy a hacer es generar ahorro, ¿ok? Entonces posiblemente voy a generar tasas de ahorro. Si tengo de mi instalación fotovoltaica un excedente, ¿ok? Este excedente se va a ir a la red y por eso existen diversos mecanismos en los cuales usted puede negociar dinero o puede negociar créditos. En el caso específico de Costa Rica, y ya lo vamos a hablar al respecto en una de las lecciones, el único modelo habido para esto es trabajarlo por créditos. Básicamente, esto funciona que cuando usted tiene un excedente en la instalación fotovoltaica y la remite a la red eléctrica, ¿ok? Esta parte de la instalación fotovoltaica en la red eléctrica simplemente me genera créditos que pueden ser utilizables en el otro mes. Es decir, si en el otro mes yo consumí mayor electricidad, simplemente los cancelo, pero nunca tengo un incentivo económico para generarlo. Sin embargo, los factores de ahorro son muy importantes, ¿ok? Estamos hablando de que uno puede ahorrar facturaciones eléctricas en un 80-85% de lo que normalmente se pagaba, ¿ok? Un detalle, que era lo que les hablaba, es que a pesar de que yo tengo una instalación fotovoltaica, cuando yo tengo una instalación fotovoltaica para autoconsumo, eso no significa que yo dejo de pagarle a la compañía de distribución por el uso de la red eléctrica, sino que yo debo alquilar el uso de la red eléctrica y por eso pagar. De hecho, que por cada kilowatt que se trasiegue por acá, hacia afuera de la red eléctrica, yo tengo que pagarlo. Se los voy a mostrar con detalle en la normativa, pero son aproximadamente 15 kilovatios, ¿ok? Que yo tenga que transitar de lo que me quedan de créditos, ¿ok? Entonces, si el sistema entra en consumo puro, yo tengo que pagar una tarifa de consumo puro, ¿ok? Si la parte entra, ok, mi instalación fotovoltaica, y lo vamos a ver con lujo de detalles, pero si la instalación fotovoltaica no suple las necesidades del consumo residencial y tiene que tomar parte de los créditos, estos créditos me van a costar 15 colones, ¿ok? Esto es un derecho de alquiler que uno debería pagar por el uso de la red eléctrica. Es un concepto erróneo pensar que si yo tengo un sistema conectado a red, debería no poder pagarle a una compañía eléctrica. Si al final del día, por ejemplo, en un día que no hay tanto sol, la compañía eléctrica es la que me va a seguir proveyendo el servicio. ¿Ok? La única forma de no pagarle a la compañía eléctrica es utilizando baterías en un sistema completamente desconectado, que lo vamos a analizar el caso. ¿Ok? Por obvias razones del uso de las tecnologías de las baterías, aún es un poco inviable, ¿okay? Considerarlo porque los costos a la tendencia actual se duplican. Es decir, si yo tengo un sistema fotovoltaico convencional y le pongo baterías para que funcione de forma aislada, los costos se van a duplicar. Entonces, a nivel nacional, los costos por watt instalado rondan 1.6, incluso más baratos se pueden conseguir, pero en promedio $1.6 por watt instalado.
mientras que en sistemas aislados esos costos pueden rondar los casi $4 por watt instalado, ¿ok? Entonces, eso simplemente a nivel de considerar de los tipos de consumo. Era lo que les comentaba. La única forma de no tener interacción y que ustedes olviden en su facturación a las compañías de distribución eléctrica es que se desconecten por completo y utilicemos baterías. De igual forma hay un ahorro porque no tengo que pagar facturación eléctrica, pero tengo que irlo amortizando. Entonces, ¿para qué mencionamos sistema fotovoltaico? Creo que ya lo expliqué. Ahora bien, en función de cómo lo queremos generar, es que eso nos va a dar el punto de partida del diseño. Porque la primera pregunta que ustedes tienen que darse al respecto, ¿ok? Es, ok, ustedes como diseñadores, ¿cuál es la primera pregunta que se tienen que hacer? ¿Por dónde empezamos? ¿Ok? El diseño. Pues la primera tema es que mi sistema va a arrancar por las necesidades que yo especifico, ¿ok? Entonces, en el caso, voy a empezar de nuevo por la parte de vender energía. Lo primero que ustedes tienen que preguntarse es cuánto es el área máximo disponible, ¿ok? Ustedes necesitan tomar esa área y maximizar el uso lo máximo que se pueda. Ojalá si pueden poner paneles en 2 pisos, pues sería genial, porque ustedes pueden obtener la mayor cantidad de venta de energía si tengo un mayor área. ¿Ok? Ahora bien, si la motivación es un ahorro en la factura eléctrica, pues lo primero que ustedes tienen que analizar, que fue lo que ya les he solicitado desde hace mucho tiempo atrás a cada uno de los grupos, es la parte de consumo de energía. En este caso, cuando tenemos la parte de consumo de energía, ustedes pueden tomar decisiones. Por ejemplo, si quieren hacer un ahorro del 100% o si quieren hacer un ahorro del 50%, que es válido. Uno puede jugar con varios tonos de grises a nivel de los sistemas de conexión eléctrica que pueda tener sin ningún inconveniente. Y por último, si quieren disponer de energía fuera de la red, ¿ok? Es completamente posible, se puede alcanzar con la utilización de baterías, sin embargo, tienen que tener requerimientos de energía un poco más establecidos, ¿ok? Recuerden que si nos conectamos fuera de red y se genera un diseño malo a nivel de baterías, pues simplemente si las baterías se van, yo no voy a tener electricidad en mi casa, ¿ok? De ahí la importancia como de tener muy claro los requerimientos de energía. Por ejemplo, un requerimiento de energía, que es la pregunta que vamos a responder en la siguiente unidad, es los días de autonomía. Aunque en el caso de Costa Rica, ustedes salen todas las mañanas y ven el cielo y dicen, ah, no, pero en Costa Rica se recargan las baterías sin ningún problema, día a día. Eso no sucede en muchas otras latitudes, ¿ok? Por ejemplo, en días donde el invierno es un poco más fuerte, se tiene que empezar a diseñar pensando en varios días de autonomía que yo no tengo una tormenta de nieve, por ejemplo, y no tengo recursos solar accesible, ¿ok? En el caso de la venta de energía, yo tengo que analizar varios aspectos, ¿ok? La primera es el área disponible, donde ustedes básicamente es dónde puedo poner paneles solares, ¿ok? En muchas situaciones, la mayoría de sistemas conectados a red son sistemas conectados a piso. Al tener esos sistemas conectados a piso, ustedes lo que tienen es, no tienen una construcción predeterminada, por lo cual hay que armar una estructura de piso. Esto lo vamos a ver con más detalle en próximas lecciones, pero esta área disponible, lo que ustedes quieren es optimizarla, ¿ok? Un problema grave, que ya lo vimos de la unidad anterior, que hay que tener en consideración, es el tema de las sombras. ¿Ok? De nada sirve yo poner muchos paneles solares si los paneles van a tener sombras. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la parte de sombras me va a generar pérdidas. Y no solamente pérdidas, sino componentes de degradación. El tema de las superficies es yo preguntar cuál es la orientación y cuál es la inclinación. Ustedes ya pueden ir tomando pues aspectos
de cuánto es las pérdidas que pueden haber en un techo si se inclina hacia un lado o se inclina hacia el otro, ¿ok? Y una superficie disponible de optimización máximo, ¿ok? Otros aspectos importantes a mencionar, a pesar de que ya lo dije, uno es la generación de sombras entre ellos mismos. Sin embargo, otro problema importante es la generación de sombras alrededor del lote. Imagínense que tenemos una finca grande en Guanacaste, donde tenemos muy buen recurso solar. Sin embargo, alrededor de nuestra finca estamos rodeados por árboles. Entonces, hay que considerar las pérdidas o hasta qué punto yo debería instalar paneles. Posiblemente no los pueda instalar a nivel de hasta el lindero del terreno, sino que debe hacerlo pues un poco más atrás. Entonces, eso es una forma importante. A pesar de que no era la intención del ejercicio de tecnología fotovoltaica, porque es un sistema 800 metros cuadrados, es un terreno pequeño, ¿ok? Para que realmente sea un sistema de venta de red, el ejercicio es parecido, ¿ok? La primera pregunta es, ¿cuántos paneles puedo instalar ahí? A pesar de que no les mostré ni no les pedí ningún requerimiento, y de una vez aclaro, no lo pedía porque eso lo vamos a ver hasta hoy, si ustedes los colocan todos los paneles juntos, van a haber ciertos problemas de sombras entre ellos, ¿ok? Sin embargo, para el caso del examen anterior, simplemente era la cantidad máxima, ¿ok? Asumiendo básicamente cuadrados. En el diseño en sistemas fotovoltaicos, pues yo tengo grandes propiedades de terreno establecidas. Esta foto es en la frontera entre Honduras y El Salvador. Es lo que se conoce como la planta fotovoltaica Nacaome El Valle, ¿ok? En su momento fue una de las plantas, o fue la planta más grande de Latinoamérica, quedó muy rápidamente rezagada por otras plantas en Paraguay, en México y en Colombia, pero tiene una capacidad de 138 megavatios. Son 500,000 paneles instalados, ¿ok? Esto es a nivel de Honduras. Y esta planta, Nacaome el Valle, tiene la capacidad de proveer el 10% de la electricidad que se genera en Honduras, ¿ok? Son inversiones muy grandes, pero sin embargo ya se tiene que contar con infraestructura. Por ejemplo, no es el caso de sus proyectos, pero vean solamente en la fotografía. Bueno, lo primero, por acá tenemos paneles, por acá tenemos paneles, por acá tenemos paneles, por acá tenemos paneles. Esto de acá son paneles, esto de acá son paneles, por aquí hay más paneles, por aquí más paneles. Y esta fotografía es en el centro del complejo solar. Entonces, si uno rota a 360, cuando tomé la fotografía no había una tecnología muy establecida de 360, por eso no hay una foto 360, pero básicamente el panorama es el mismo. Nótese en varias cosas, nótese que ya para este tipo de sistemas yo tengo que pensar en torres de distribución, ¿ok? Yo toda esta energía tengo que sacarla, tengo que pensar en centrales con componentes especiales, ¿ok? Tengo que contar con pararrayos. Esto que tienen acá es un pararrayos, son terrenos muy abiertos. Esto que tienen por acá es un pararrayos también, para poder prevenir algún defecto, ¿ok? A pesar del ángulo que se ve por acá, en esta parte de la fotografía se aprecia mejor el distanciamiento entre filas, que lo vamos a hablar un poco el día de hoy, ¿ok? Que es importante para las instalaciones de piso. Esto es una instalación de piso, ¿ok? Generar cierto distanciamiento. Si ustedes colocan todos los paneles a un mismo nivel, por ejemplo, en un techo, es algo de lo que no se tienen que preocupar porque los paneles no se van a generar sombra. Sin embargo, vean acá que se nota la sombra de mi sistema, ¿ok? Si yo ese sistema lo arrastro hacia atrás, voy a empezar a generar sombras en ciertas partes del año. Y esto tiene un diseño, pues, relativamente crítico. En otros aspectos es el ahorro de la factura eléctrica, ¿ok? En este caso, el objetivo principal de mi diseño es el consumo de energía que yo pueda tener. Y en este consumo de energía simplemente son los kilowatt hora y el costo mensual en colones, ¿ok? A partir de esto, yo puedo generar ciertos aspectos importantes.
vamos a verlo un poco más en detalle cuando hablemos de la parte de ahorro. Sin embargo, el dimensionamiento de los equipos va a estar en función del ahorro del cliente. Por ejemplo, ustedes pueden generar sistemas fotovoltaicos que solamente ahorran la mitad y siguen siendo rentables. ¿Ok? La rentabilidad del negocio, pues no solamente depende en que yo tenga que ahorrar lo máximo posible, porque sistemas que me cubran el 100%, no necesariamente terminan siendo rentables porque van a ser más costosos, ¿ok? Ese tipo de sistemas son sistemas que ya encontramos en techos, ¿ok? Esta fotografía es del edificio de Rectoría, ¿ok? Si no lo sabían, en Rectoría tenemos no 138 megavatios, sino que 138 es un número bastante repetitivo por casualidad, pero tenemos 138 módulos fotovoltaicos, ¿ok? Este de acá de la camisa verde, pues soy yo. Esos son personeros de JASEC cuando realizamos la interconexión en el 2017. Y estos sistemas de energía, ¿ok? Son los responsables de generar toda la electricidad de los edificios administrativos del TEC, ¿ok? Fue un primer proyecto que se desarrolló y como ustedes pueden ver, son sistemas que se generaron a nivel de techo, ¿ok? Y estos sistemas se encargan simplemente de una parte de autoconsumo. Es decir, el TEC, en este caso en específico, tiene que dejar de pagar la electricidad que consumía el edificio de rectoría. ¿Ok? Eh, ese tipo de sistemas son los que posiblemente ustedes mayormente van a trabajar en sus proyectos, donde tienen ciertas implicaciones a nivel general, ¿verdad? Toda la parte de canalización, ¿ok? Cómo llevamos los diferentes cables, la parte de los paneles, cómo sujeto los paneles al techo, luego toda la parte de protecciones y conexiones eléctricas, esta es la conexión o esta es la caja de desconexión en sitio, ¿ok? Y esto pues va a un sistema de inversores que les puedo mostrar más fotografías más adelante, ¿ok? El último de mencionamiento de energía, no voy a hacer comentarios de momento, porque esa es la siguiente unidad del curso, pero en ambos casos, los requerimientos energéticos y el consumo de energía básicamente me dictan a mí cuánto debo generar en mi sistema. Es decir, si ustedes necesitan satisfacer, ¿ok?, una demanda eléctrica de 325 kilovatios hora para su casa de residencia, y tengo 325 por el promedio en mi casa de residencia, ustedes ya pueden generar ciertos números rápidos, ¿ok? Entonces vamos por partes. Ustedes tienen 30 días, entonces en promedio ustedes podrían decir que cada día consumen 10, 10 kilowatt hora, ¿ok? Y ustedes saben que en promedio, por lo menos en el caso de Cartago, podríamos tener 5 horas solares pico. Eso significa que ustedes tienen 5 horas solares pico eh, y eso requieren 2 kilovatios, ¿ok? Para poder generar toda la parte del sistema. Ok, ahora tenemos sistemas de 400 watts, que eran los paneles, 400 watts que tenían los paneles bifaciales. Entonces tenemos que necesitamos 5 paneles para satisfacer la demanda energética de mi casa. Ok, vamos a hacer ejercicios más detallados más adelante. Es un primero preliminar mental, pero simplemente para que vean que ya con solamente el consumo energético, ya yo puedo establecer el consumo de energía. Algo importante, cuando hablo de consumo de energía, tenemos que irnos por un caso histórico, ¿ok? Recordemos que ya lo hemos visto muy establecido, que mi sistema fotovoltaico, ¿ok?, va a variar la cantidad de energía que produce por mes. Y esta cantidad de energía que produce por mes va a estar también acondicionada al consumo de energía que se mantiene y las partes de consumo energético que se puedan tener. Por ejemplo, si ustedes están diseñando para una escuela, en el caso específico de Costa Rica, ustedes saben que hay curvas de consumo que son muy predecibles, básicamente de lunes a viernes, de febrero a junio, con un periodo de 2 semanas de vacaciones, y luego de julio a diciembre, ¿ok? Básicamente ustedes saben que el consumo va a ser básicamente el mismo. Sin embargo, existen 2 meses de vacaciones donde no hay
prácticamente ninguna carga conectada, posiblemente la electricidad que consuma el guarda de seguridad del edificio. Entonces, tiene que considerarlos en función de la cantidad de energía que puedan generar, ¿ok? Ahora bien, hablemos del flujo de proceso. Esto que viene por acá es un flujo de proceso general para el diseño de sistemas fotovoltaicos. Todo se puede generar en un flujo de proceso, ¿ok? Un diagrama de flujo. Así que vamos por partes. Lo primero es, pues, el inicio del algoritmo, ¿ok? Y luego tenemos la identificación de un problema u oportunidad, ¿ok? Entonces, básicamente, aquí es el cliente o la persona que les dice, yo quiero tener un ahorro con un sistema solar fotovoltaico. Entonces, dicho ahorro con ese sistema solar fotovoltaico, ya es una oportunidad que ustedes dicen, bueno, vamos a analizar el proyecto. A partir de eso, ustedes pueden definir objetivos. Es muy diferente, por ejemplo, el objetivo que ustedes puedan tener en una casa de habitación a, por ejemplo, que puedan tener en una lechería en Zarcero que tiene problemas de acceso a la red eléctrica, o no problemas de acceso a la red eléctrica porque sí tiene electricidad, sin embargo, por la parte montañosa que poseen, puede hacer que tengan muchos problemas de inestabilidad de la red eléctrica. ¿Ok? De esto se genera una documentación y ustedes ya proponen los objetivos que quieren desarrollar. Quiero desarrollar una planta para autoconsumo que ahorre el 80% de la facturación eléctrica. Ustedes generan un pequeño plan, lo presentan y si está aprobado, pues continuamos. Si no, pues a buscar nuevas oportunidades, ¿ok? Después de esto, vamos a una caracterización del sitio de proyecto. En este caso, tomar las coordenadas geográficas, la latitud, la longitud, analizar las superficies, analizar los techos, por ejemplo, la orientación de esos techos, si estamos hablando de techos. Y no solamente esto, sino que ustedes tienen que considerar otras características. Por ejemplo, algo tan simple como las estructuras, ¿ok? Voy por pasos y lo vamos a ver también con lo de hoy, vamos a verlo con más detalle, pero por ejemplo, existen muchos lugares donde los techos no son tan robustos, posiblemente no es el caso de una casa, pero imaginémonos una bodega donde se genera producción, por ejemplo, en una planta de empaque de frutas, ¿ok? Para ahorrar costos, las estructuras son estructuras livianas y eso sucede que las estructuras de techo no sean de completamente soporte. Entonces, uno de los principales problemas, si viene una empresa en planta de frutas a solicitarle a usted un sistema fotovoltaico, es que, ok, se puede cumplir con todo, pero hay que cambiar el techo para sostener la carga de los paneles fotovoltaicos. Un panel fotovoltaico genera una distribución de esfuerzos regular, porque es una placa regular y rectangular, de 11 kilogramos por metro cuadrado. ¿Ok? La mayoría de techos a nivel residencial, dado los códigos, si no me equivoco y si no lo han actualizado, tiene la capacidad, cualquier techo de nuestras casas tiene la capacidad de soportar una carga distribuida de 40 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, en las casas no va a haber problema. Sin embargo, hay techos, por ejemplo, de bodegas o de estructuras livianas que no requieren tanto. Y ahí es donde tenemos problemas. ¿Ok? Entonces, ustedes diseñan todo el sistema fotovoltaico y luego se dan cuenta de que el sistema fotovoltaico no funciona porque no puede generar, no puede sostener los paneles. ¿Ok? Entonces, mucha importancia con el verdadero análisis que se puedan tener. ¿Ok? Luego se hace un análisis del recurso solar. Ya ustedes saben buscar un poco en bases de datos, ya conocen las bases de datos gratuitas, puede ser de pago. Y a partir de este análisis del recurso solar, ustedes generan una identificación de la energía solar que existe, ¿ok? O lo que se conoce como recurso solar aprovechable del sistema y luego la parte de documentación. Aquí ustedes pueden decir, ok, si mi techo o si pongo mi instalación hacia el sur, tengo la capacidad de generar tantos kilovatios hora dado las condiciones de este techo, ¿ok? Luego pasamos a la parte 1. Aquí hay que identificar cuánta es hay varias cosas en paralelo. ¿Cuánto es la energía eléctrica que necesito abastecer? Esto por mes y por año, documentarlo, que es más o menos lo que ya les he pedido
sobre las facturas eléctricas y si no las han tenido, pues vayan buscándolas para poder hacer el dimensionamiento de mi sistema. Después, escoger el módulo fotovoltaico, ¿ok? Es decir, voy a seleccionar este módulo fotovoltaico. Muchas veces no me tengo que ir a la última clase de tecnología fotovoltaico para escoger lo más robusto, sino son temas de disponibilidad, temas de precio, los que pueden tomar esta decisión. Luego, corregir la generación del módulo con la máxima temperatura del sitio, como ya lo aprendimos, para entender cuál es la potencia o las pérdidas de potencia que puedo tener y suponer las pérdidas del sistema. Vamos a verlo más adelante. Aquí con la parte de la generación a nivel de temperatura, es un problema grave que podemos tener, ya que uno de los problemas típicos de los diseñadores o la gente que no les gusta diseñar sistemas fotovoltaicos, que lo hacen a la libertad o a la libre, es que si el sistema de inversor está muy ajustado, pasa lo siguiente. Ustedes tienen pérdidas de voltaje en la línea o una corriente que esté muy cercana a los límites del inversor. Recordemos que la temperatura incrementa la corriente y disminuye el voltaje. Entonces, si la corriente, al estar muy al margen del inversor, se aumenta por temperatura, va a resultar que el inversor se apague. Y posiblemente ese incremento de temperatura, donde es la temperatura más alta del módulo, coincida con el máximo punto de generación que podamos tener. De ahí la importancia de poder corregir la temperatura, no se lo tomen tan a la ligera, ¿ok? Porque les puede generar problemas, ¿ok? Ya yo he ido a revisar varias instalaciones donde me dicen es que a mediodía el sistema se apaga. Y claro, se apaga porque no tuvo esa corrección de temperatura. Luego deben de obtener la energía que debe generar el grupo fotovoltaico y definir cuántos módulos se requieren. Ok, vea que ahora hice un cálculo súper sencillo, donde dije 325 kilovatios al mes, eso significa 10 kilovatios al día, en cálculos súper rápidos, eso significa que yo necesito, porque tengo 5 horas solares pico, necesito producir 2 kilovatios de paneles fotovoltaicos. Si tengo paneles de 400 watts, voy a necesitar 5 módulos fotovoltaicos, ¿ok? Ya con eso yo comienzo a dimensionar. Luego esta parte de la documentación, ¿ok? Luego tenemos que escoger el inversor conectado a red, que también va a depender de las características, proveedores, costo, disponibilidad, ajustar todas las pérdidas del sistema, obtener la energía que voy a generar, ¿ok? Y identificar cuántos módulos pues, se van a requerir en esta parte y el agrupamiento de paneles. No puedo conectar todos los paneles en serie o en paralelo porque esta conexión va a depender de cómo esté integrado el inversor, ¿ok? Luego hacemos un análisis de optimización y nos preguntamos, ¿existe alguna forma más eficiente de agregar paneles? Si no la hay, a ver, nos devolvemos y si la existe, pues seguimos documentando. Luego incluimos todos los grados de protección, ¿okay? Que vamos a hablar un poco de eso, cuáles son los componentes eléctricos de protección que usamos. Y luego estimar las pérdidas del cable. Yo recomendaría que no sea opcional hasta que ustedes no tengan la experiencia suficiente para determinar si lo tienen que determinar o no. Esto es muy común porque, por ejemplo, en muchos lugares alejados de la GAM, en Limón, en Punta Arenas, en San Carlos, resulta que los sistemas o las acometidas eléctricas, ustedes pueden ver en una finca que la red eléctrica llega a la entrada del portón, ahí colocan el medidor y pueden ser 200 metros, 400 metros para que llegue a donde realmente se necesita la electricidad y esos conductores tienen pérdidas. Lo mismo sucede a nivel de sistemas fotovoltaicos. Luego de que ustedes, entonces, en esta línea, ustedes pueden perder mucha electricidad en ese proceso si el dimensionamiento no está malo o si generan un dimensionamiento del conductor de manera errónea, ¿ok? Luego tienen que estimar la producción en 25 años para poder generar una parte de su sistema y luego generar un reporte final, ¿ok? Vamos a hablar sobre la cantidad de módulos. Entonces, lo primero que tenemos que saber con la cantidad de módulos
es que con el área disponible para los sistemas de venta de red, yo dimensiono la cantidad de paneles que tengo, ¿ok? La geometría es simple, pero a veces se pasa por alto y no se generan, pues, un aspecto importante. Entonces, veamos la figura, ¿ok? Entonces, la figura que ustedes tienen por acá, esto representa un rayo solar, esto representa un panel fotovoltaico de la fila 2 y esto representa el panel fotovoltaico de la fila 1, ¿ok? En este rayo solar, lo que nosotros debemos garantizar que cuando este rayo solar pase en esta dirección, llegue de forma directa al módulo. Entonces, el módulo debe llegar a la parte más baja del panel fotovoltaico y vean que se compone en pura geometría. L es la longitud del módulo, alfa es la inclinación a la que yo instalo el módulo, alfa es la inclinación del módulo basado en las tablas K, ¿ok? O en el ángulo óptimo que pudiéramos tener. Luego tengo la distancia de 2, que no es tan relativa. Luego tengo la altura en la parte alta del panel y luego tengo la distancia de 1. La distancia de 1 es la distancia de la parte alta del panel de la fila 1 respecto a la parte baja del panel de la fila 2 para evitar el sombramiento de mi sistema. Entonces, aquí se solicita garantizar un mínimo de 4 horas de sol en el solsticio de invierno. El solsticio de invierno, de acuerdo a lo que hemos visto en la parte de energía solar, del recurso solar, es el día donde tenemos menor cantidad de horas sol, o sea, el día más oscuro del año, y por eso es como el requisito que uno podría plantearse, ¿ok? Entonces, la distancia de 1 es pura geometría, básicamente es z sobre la tangente de h0, que es este ángulo del rayo, ¿ok? Por z. Aquí hay un error en la fórmula que voy a corregir a la hora de subir la presentación. Es solamente z entre la tangente de el ángulo de incidencia, ¿ok? Este es el ángulo de incidencia del rayo. Luego, z es simplemente el largo del panel por el seno del ángulo de inclinación óptima y d1 es igual a L, ¿ok? Por el seno del alfa. Esto es porque es la parte equivalente por la tangente del ángulo de incidencia, ¿ok? Esta es la definición formal que nosotros podamos tener. Esto para no depender o del cálculo de la altura del panel como tal, ¿ok? Entonces eso es una definición más simple. Luego D2, si nos interesaría por temas de estructural, ¿ok? Tenemos que es L por el coseno del ángulo de la inclinación. Algo importante, el ángulo de incidencia, ¿ok? Que es igual a la altura solar en torno al mediodía solar. Entonces, va a ser aproximadamente de 10 de la mañana a 2 de la tarde para tener 4 horas de sol en el solsticio de invierno, ¿ok? Al menos garantizar esa producción. Vamos a verlo un poco con el ejemplo. Entonces, acá tenemos para el caso específico en Costa Rica, este es un diagrama solar de Costa Rica, haciendo una recapitulación, tenemos 180 grados de azimut, vean que es el software de Oregon, es el estándar estadounidense, entonces son 180 grados de azimut, quiere decir que está viendo hacia el sur, y a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde, nosotros contamos con una altura solar de 45 grados. Eso implica que el ángulo H0 es de 45 grados, ¿ok? Lo pueden ver acá en el solsticio, que es el 21 de diciembre aproximadamente. Y esto es para garantizar que no vayan a haber sombras de este punto a este punto como tal, ¿ok? Entonces, teniendo que H0, la altura solar o el ángulo de incidencia es de 45 grados, en este caso en específico, que es para una zona, en la zona norte del país, ¿ok? Tenemos una inclinación de 15 grados, a pesar de que la inclinación ideal pueda ser de 11 grados, 15 grados puede significar un mayor desagüe del techo, de las aguas, ¿ok? Y el largo del panel es de 2 metros. Si hacemos las fórmulas, tenemos que la distancia entre filas necesaria es de
es 0.52 metros, ¿ok? 50 centímetros de fila a fila. Esto es importante. ¿Y por qué se toma en cuenta el solsticio de invierno? Se debe tomar en cuenta el solsticio de invierno porque es el día donde tengo menor cantidad de horas luz, ¿ok? Entonces es el caso crítico del sistema. No sé si tienen alguna pregunta con esto. Ok, si no es el caso, otra de las consideraciones es el uso de cuántos paneles yo tengo. Entonces ustedes ya asumieron la carga eléctrica que poseen y esa carga eléctrica ustedes definen, así como yo definí que para una casa podrían ser 5 paneles, ustedes dicen necesitamos 100 paneles de 255 watts porque son los paneles que tenemos disponibles. Entonces, bueno, lo primero es que estos 255 watts son a condiciones de operación estándar, donde tenemos 25 grados en el panel y 1000 watts por metro cuadrado. Esto significa que tenemos un total de 25,5 kilovatios de potencia instalada. Y recordemos que de acuerdo a la temperatura, la potencia se va a ver disminuida, ¿ok? Esta es la curva de potencia que podemos tener. Esta es la carga óptima y en función de la temperatura que podamos alzar. En el caso de Costa Rica, vamos a rondar como entre esta curva y esta curva, ¿ok? Si nos vamos a otras latitudes, pues podemos irnos más abajo. Eso va a significar que existen bastantes pérdidas, ¿ok? Entonces, en un panel de 255 voltios tenemos una potencia de circuito de máxima potencia de 255, una corriente de cortocircuito de 9.07, un voltaje de circuito abierto de 37.54, una corriente de 8.45 y un voltaje de 30.18, ¿ok? Una eficiencia de conversión del 15.3, son paneles un poquito viejos, ¿ok? Y tenemos las condiciones NOC, ¿ok? O las condiciones de temperatura de operación nominal del panel, donde ya las condiciones bajan un poco. Del NOC, lo importante a entender es los coeficientes de pérdida. Vean que tenemos más 0.04% por grado Kelvin, ¿ok? Ojo con esto porque las otras hojas que les había mostrado es en grados Celsius. Sin embargo, no deberíamos asustarnos porque recordemos que aquí jugamos con la variación de temperatura. Es el delta de temperatura. Entonces, el delta de temperatura para grados Celsius es igual para grado Kelvin, porque son escalas lineales en este caso. Si nos encontramos una tabla, que es muy poco común, pero si fueran Fahrenheit, sí tenemos que ejecutar las debidas conversiones, ¿ok? Nada más un comentario adicional. Luego tenemos un coeficiente de temperatura de pérdidas de potencia de menos 0.41 y de voltaje beta de menos 0.30, ¿ok? Esto simplemente para tenerlo en consideración a nivel del sistema. Entonces, estos 25,5 kilovatios van a generar, en un mes, van a generar 57.375 kilovatios hora o 57.375 megavatios hora por mes. ¿Ok? Básicamente ese es el resultado de la multiplicación de la potencia total por las horas solares pico por 300. ¿Ok? Si estuviéramos al revés, es muy fácil de la ecuación poderlo establecer. Sin embargo, esto es la cantidad de energía que producen mis paneles. Tenemos la primera etapa en corriente directa, pero tenemos una etapa de conversión. Y estos son principios básicos de los sistemas de procesamiento de potencia. Cada etapa que yo genere va a implicar una pérdida en mi sistema. Entonces, pasar de corriente directa a corriente alterna va a representar una pérdida. Y esta pérdida va a significar que de estos 57.375 kilovatios voy a generar más pérdidas, ¿ok? Al final, en un sistema de inversor,
este diagrama que tenemos acá, o esta representación, vamos a ver diagramas esquemáticos al final de la clase, un poco para representarlos, pero este sistema cuenta con un trasiego de energía donde lo ideal en sistemas de potencia es que la potencia de entrada sea igual a la potencia de salida. Sin embargo, la fórmula real es que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida por la eficiencia del sistema. Entonces, hay que tomar en cuenta las pérdidas del inversor. Vamos a este gráfico. Estos son gráficos Growatt, que es un inversor con el que trabajamos en la planta solar del TEC. Y nótese que en función del voltaje del sistema, si el sistema no está bien diseñado, se generan curvas de rendimiento de mi sistema. ¿Ok? Lo que ustedes tienen en el eje Y es la eficiencia del inversor de conversión y en el lado X es la carga en potencia que pueden tener, es decir, cuando está generando. Entonces, nótese que lo primero es que los inversores, la curva, normalmente la eficiencia, aunque es mínima, la diferencia, ronda por un 60% de la potencia nominal del inversor. ¿Ok? Sin embargo, no voy a generar o comprar otro inversor, dadas las pérdidas no lo justifica, así lo utilizo en un 100%. Lo segundo es que el dimensionamiento del sistema de acondicionamiento de potencia va a estar directamente reflejado en función del voltaje del sistema o alguna otra característica del fabricante. Bajo esta perspectiva, ustedes pueden ver que apenas alcanza los 450 voltios, porque fue lo que me dio a la hora de hacer las cadenas, voy a tener un 2% de pérdida. Así lo tengo a 700 voltios, que es el grado, es el voltaje óptimo de mi sistema, o a 800 voltios que le voy a perder un poco. ¿Ok? Entonces hay que considerar estas pérdidas. En promedio, los sistemas fotovoltaicos o los sistemas de inversores, incluso esto ya lo pide la norma, que vamos a hablar de normativas, no deberían ser menores a un 95%. ¿Ok? Un sistema o un inversor que ofrezca una eficiencia menor al 95%, ténganlo por seguro que no está certificado bajo ninguna normativa. ¿Ok? Incluso el Código Eléctrico de California, que es el que ha hecho como los mayores avances en el tema, exige que la eficiencia mínima del inversor sea del 97.5%. ¿Ok? Por ciento. Quiere decir que asumiendo el grado crítico, que es un 95%, de los 57.375 kilovatios, ¿ok? Quiere decir que yo realmente puedo utilizar a nivel de la red eléctrica o a nivel de mi sistema de consumo de red 54.506.25 kilovatios hora, ¿ok? Eso significa que ustedes están perdiendo en el trasiego del inversor aproximadamente 1.000 kilowatt hora, ¿ok? Y si ustedes quieren cuantificar esa pérdida mensual, ¿ok? Esa pérdida mensual, si tenemos un promedio de 80 colones por kilovatio hora, representa que solo pasar por el inversor y perder esta pérdida es una pérdida mensual de 80.000 colones al mes, ¿ok? Entonces hay que considerarlo. Y lo otro es que estas son solamente las pérdidas que presenta el inversor. Entonces, existen otras pérdidas que hay que tomar en cuenta, ¿ok? Estas pérdidas que hay que tomar en cuenta se pueden generar, y estas son las más comunes. No hay que hacer muchos cálculos, a excepción de la caída de la tensión en cables, que es la que voy a explicar con más detalle en el desarrollo de esta unidad, pero las pérdidas andan en el 0.2 o el 2%. ¿Ok? Las pérdidas por dispersión de irradiación andan en el 4%, las pérdidas por sociedad en el 5% y las pérdidas de seguimiento de máxima potencia en el 0.2%. Entonces, la eficiencia total del sistema va a ser igual al factor de la multiplicación de cada una de las eficiencias que vamos a tener. Esto significa que vamos a obtener básicamente un 80%. Ahora, vea que a nivel del MPPT son pérdidas básicamente fijas, no me las puedo quitar porque esas pérdidas se van a dar en todo momento del día. Ok, yo voy a andar jugando de curva en curva.
Entonces, mi sistema, si yo considero todas las diferentes pérdidas que tengo, esperando que la caída de tensión en cable sea del 2%, de hecho que debería ser de 1.25 y lo vamos a ver por qué, pero si yo considero todas estas pérdidas, eso implica que la eficiencia total de mi sistema es igual a la eficiencia del inversor multiplicada por 1 menos la caída de tensión o las pérdidas por caída de tensión, multiplicado por 1 menos las pérdidas de dispersión de radiación, multiplicado por 1 menos las pérdidas por suciedad, multiplicado por 1 menos las pérdidas en el punto de máxima potencia. Esto nos da como resultado que es 0.95 por 1 menos 0.02 por 1 menos 0.04 por 1 menos 0.05 por 1 menos 0.02 es igual a 0.83. Entonces, nótese esto. De los 57.375 kilovatios hora que teníamos inicialmente en el diseño, originalmente solamente vamos a poder utilizar, dadas las pérdidas de mi sistema, aproximadamente 47.621.25 kilovatios hora. Esto significa una diferencia aproximada de 10.000 kilovatios hora, que si lo quieren traducir en temas económicos, estamos hablando de 800.000 colones mensuales, ¿ok? Solamente para darnos una idea en una tarifa generalizada. Vean la importancia del trabajo en la eficiencia de los sistemas fotovoltaicos, porque ahí hay también una pérdida importante. Claro, esto se compensa, ¿ok? A nivel de costo y lo vamos a establecer más adelante. A nivel de autoconsumo, el consumo o la factura eléctrica es la que va a definir cuántos paneles se necesita. Entonces, al final del día, vamos a verlo por acá. A diferencia del esquema anterior, donde yo solamente inyecto la red eléctrica, en este caso hay una interacción con la red del sistema, ¿ok? Entonces, en esta red del sistema, yo voy a tener diferentes consumos en mi carga y el inversor va a estar entregando a los consumos o a la red eléctrica, ¿ok? Por principio de la ley de Ohm, la corriente va a fluir donde haya menor resistencia. Entonces, un consumo local va a presentar una menor impedancia que la impedancia total de la red eléctrica. Eso significa que cuando yo trabajo a nivel de consumo, la corriente principalmente va a preferir irse a mi casa antes de ser inyectada en la red eléctrica, ¿ok? Este consumo es el que va a definir cuántos paneles se necesitan. Básicamente ustedes generan una tabla de consumo y sobre esa tabla de consumo establecen cada uno de los diferentes meses y ese costo mensual. Entonces, a partir de eso, ustedes pueden decir cuántos paneles necesitan cada mes para respaldar el consumo eléctrico. Elegir una cantidad de paneles. Ustedes pueden decir, el mes de julio es el más crítico, ¿ok? Y en un esquema de autoconsumo simple, verificar que este mes no exceda la cantidad de energía total en mi sistema, ¿ok? Y siempre tener en cuenta el factor de desempeño del sistema. Entonces, les estoy demostrando hoy que aproximadamente en una estimación rápida de la cantidad de paneles fotovoltaicos que ustedes tienen, pueden utilizar un 85% de la energía disponible, ¿ok? Y eso ténganlo en cuenta para sus respectivos proyectos. Entonces, con lo que ya vimos hoy, ustedes tienen como una primera tarea determinar cuántos paneles solares fotovoltaicos necesitan para establecer cada uno de los consumos eléctricos que tienen, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta. Vamos a ver, aquí había... había una pregunta, bueno, de descanso. La había hasta ahora, pero les prometí que la clase era un poco más corta. Llego por aquí hasta hoy. Profe, Sí, yo tengo una pregunta. adelante. Digamos, a la hora de los paneles, se trabaja con los paneles que hay